Amén. Sea el nombre de Dios glorificado y bendecido por cada uno de nosotros. Estamos estudiando el libro El Testigo Interno. Amen. And we're studying the internal witness. Y vamos a pasar un pequeño repaso And we're going to go over a small review de la clase anterior. of the before class. Yo sé que nuestra memoria, usted sabe, es muy frágil. Tenemos muchas cosas en qué pensar. And you know that our mind is so fragile that we have a lot of things to think about. Y fácilmente se nos van las And cosas. we easily forget things. Por eso es bueno el repaso, el recordatorio. That's why it's easy to review. ¿Cuántos en esta noche pueden decir amén? No And los how oigo. many are able to say amen? Mantengan viva la llama. Hey, keep Amén. the flame alive, brothers. Amen. Estuvimos estudiando la última And vez we were studying the last time acerca del testigo interno. about the internal witness Nos convence de pecado. ¿Cuántos se lo that recuerdan? convinces us of sin. Amen. ¿Ok? Nos convence de pecado. He convinces us of sin. Usamos el texto de Juan 16, We use the biblical text of John 16, 8 y 9, 8 and 9. donde dice, Where ¿cuántos he lo tienen a says- mano ahí? And how many Abramos have la it at palabra hand? de Dios en Let's el open libro up de the Word Juan. of God in the book of John, Porque es muy importante tenerla. because it is very important to have it. Juan 16, John 16. vamos al 8 y al 9 que están por el repaso. We're going to go to 8 and 9. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Y me voy a avanzar uno más para el que tenemos para esta noche. De justicia, que es el 10, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Decíamos la vez anterior que Él nos convence, amado, de pecado. So we said beforehand that he convinces us of sin, Porque se nos ha enseñado siempre because it has been taught to us always que todos somos pecadores. that we are all sinners. Y yo creo que la mayoría de las personas entiende esto. I believe that majority of the people understand this, Porque pensamos en el pecado original, que es el pecado de Adán, que todos somos pecadores. because we think about the original sin, which is of Adam. We all are Pero hay sinners. algo importante que tenemos que entender, But there is something that is very important that we need to que solo es understand, el testigo interno que nos da esta convicción that it is only the internal witness that gives us this de conviction. entender que no se trata nada más del pecado que hizo Adán, To understand that it is not only about the sin that Adam made, sino del pecado but about the sin que todos nosotros hemos cometido. that every one of us have committed. Porque el pecado de Adán fue el de Adán. Because the sin of Adam was of Pero Adam's. después de ahí, But after that, el hombre man empezó a pecar. began to sin. O sea que el pecado, So therefore the sin, aunque empezó en este hombre, se originó en Adán even though it began in this man, it originated in Adam, y nos traspasó a nosotros. and it trespassed into us. ¿Ok? Ok. No podemos excusarnos en eso. We cannot excuse ourselves in this. Por though. eso Dios habla de la obra redentora. That is why God speaks about the Que si por redemptive un hombre work. entró el pecado, That if by one man sin por entered, otro hombre también. and by another man it also, El pecado, la paga del pecado fue the price of sin was given. consumada en la cruz del Calvario. To consume in the cross of Calvary. Si usted se recuerda, decíamos que no se trata de pecados. Now, if you remember that we're not dealing about sins. El testigo interno no nos convence de pecados. The internal witness does not convince us of sins. Porque si esto fuera así, Because if this was so, amado, ¿cuántos pecados tenemos desde que nacimos? Porque Beloved, how empezamos many desde que sins nacimos. Si le vamos a hablar así. have we done since we were born? And we're gonna Pero hay un speak solo about this, but pecado del cual tiene que convencernos. there's only one sin that he has to convince us ¿Cuántos se of. recuerdan de cómo se llama ese pecado? And how many remember what the name Dígalo of the fuerte, sin was? pecado de incredulidad. It was the sin of unbelief. Es el pecado de incredulidad, That sin of unbelief, de no creer of not believing, verdaderamente lo que pasó en la cruz del Calvario. of truly what happened in the cross of Calvary, De echarle la culpa a Adán of blaming Adam y quedarnos culpando a Adán que él fue. and just blaming him that it was ¿Y him. qué culpa tengo yo? And what do I do? Por eso Dios proveyó That is why God provided la justificación. the justification. Pero dile a tu hermano, But you can tell your tenemos brother que creer. that we have to believe. Y solo, amado, el Espíritu Santo nos puede And dar esta Only, convicción. beloved, the Holy Spirit can give us this conviction. Cuando nosotros creemos, tenemos que hacer una When we declaración believe. de fe, We need to make a declaration of faith de yo estar convencido that I am convinced de que mi salvación, that my salvation mi vida eterna, and that my eternal life no depende de mis obras, does not depend on my de las works, cosas buenas que yo pueda of the hacer. good things that I'm able to do. Porque eso es lo que nos enseñan Because that is what is being en la taught to religión us in tradicional. the traditional religion. Que si nosotros That hasta if nos we- venden un pedacito de cielo, no. That we even Ajá. inherit a little piece of heaven, right?
Gracias a Dios que todo But esto, amado, ya Thanks to God, beloved, that all of this, la palabra de the Dios, Word of God, bendito sea su nombre, And que la blessed is palabra de God Dios y that el conocimiento de la palabra it is the Word of God and through His y la knowledge convicción que da la persona del Espíritu Santo and the conviction that the Holy Spirit gives ha ido produciendo is que ya menos producing personas that less people crean esa mentira, porque es una believe mentira. that life because that was a lie. La salvación no se compra, The salvation is not la bought. salvación no se vende, The salvation is la not salvación sold. no se gana, The salvation is not la won. salvación se obtiene por fe. The salvation is Y obtained esa by es la faith. convicción de And that is pecado the conviction of my brother. que me tiene que dar la persona del Espíritu Santo, The conviction of sin that the Holy Spirit has de given me. que usted y yo That you and I, somos we pecadores, are sinners. o por lo menos éramos, porque ya Nevertheless, nosotros, that we ¿verdad? were. Hemos Because sido we perdonados, have been dígalo. forgiven. Hemos Say, sido we have been perdonados. forgiven. We have been Cuando forgiven. recibimos When we convicción. receive conviction. Yo no me excusé o usted se excusó. I did not excuse myself. Ah, no, or es did you? que, No, it's es just que fue that por Adán, así it was que, because of ¿qué podía Adam, hacer yo? and No. what can I do? No. Cuando usted recibe When you convicción, receive conviction, reconoce que you necesita a recognize that Cristo. you need of Reconoce the que usted es Son. un pecador, That you que recognize estábamos that you todos are destituidos de a la sinner, gloria de Dios, that que we're far away from the necesitamos glory of God, that we arrepentirnos. needed to repent. Y hubo un resultado de esa convicción. And there was a result of that conviction. Hubo un cambio de actitud. There was a change of attitude. Y dígale gloria a say, Dios, "Glory gracias to God." Señor, Say, porque hoy "Thanks to God, no because somos lo que éramos we antes, por were la not gracia what- We are not redentora what we were before y because of the reconocer redemptive work, and to recognize lo que el testigo interno, amado, what the internal witness vino a beloved, hacer en nuestros came to corazones. do in our lives. Nos trajo esa maravillosa That convicción. marvelous conviction He brought Y to esa us. es la primera obra And that was the first work que hace el testigo interno. that the internal witness does. Es la primera obra que hace en nuestros It is corazones. the first work that He does in our hearts, Y es la que first of quiere all. hacer en todos los And that is the hombres. one that He wants to do in all men. Si tú me estás escuchando If you're listening to y me todavía no has entendido, and you have not esa understood es la yet, obra que quiere hacer en ti. that is the work that He wants to do in you. Solamente tienes que confesar You just need to confess que eres pecador, que that you are a necesitas a sinner Jesús. and that you need Jesus. Esa es la primera obra que That is the hace Él en first nuestros that He corazones, does in our amado. hearts, beloved. Y yo quiero que sepas que esa obra no se ha terminado. And I want you to know that Todos that los work días is me está not convenciendo finished. de Every mis day maldades. He convinces Todos you los of your días me wickedness. convence cuando hay Every day celos, He convinces you when cuando there se is puede envy. levantar envidia en mi And when corazón. there's envy lifting up in your heart. Cuántas obras de la carne, And so many works contiendas, pleitos, of the flesh, faltas de perdón, amado. lack of forgiveness, beloved. Queremos ser perdonados, pero no estamos We wanna dispuestos a be perdonar. forgiven, but we're not willing to forgive. Ni siquiera damos, amado, la cara. Not only do we even give our ¿Cuántas faces, cosas so tenemos que tener convicción? how many things do we have to have Pero Él está ahí conviction of? fuerte y firme, But He is there firm llevándote a and la strong, convicción de pecado. taking you to the, No to the solamente el conviction día que lo of sin. aceptaste, todos los días de nuestras vidas, Every day of hasta our el final lives, de nuestros until tiempos. the end of our lives. Por eso Él dijo And that is why que He iba a estar said con nosotros that He was going to be todos los with us días every day de nuestras vidas. of our lives, ¿Sabes para qué, hermano? And you know what? Para convencerte. so that He can Para convince convencerte you, so that que He tienes can que vivir en convince you santidad. that you need to live in holiness. Porque sin santidad Because without nadie holiness, no le one, verá. no Si one puede, is le da un going to aplauso. see Him. Aleluya. Hallelujah. Y hoy vamos a hablar And today we're going to speak de la segunda obra del testigo interno en nuestras vidas. of the second work of that the internal witness No does in our solamente nos lives. tiene que convencer de pecado, Not only does He have to convince us of our sino sin, también nos tiene que but convencer He also has to convince us of de justicia. justice. Ahora vamos al libro. Now we're going to go to the book. ¿Cuántos lo tienen ahí? And how many have it here? Hay gozo en la casa del Señor, There's amado. joy in the house of the Lord. beloved. Hay expectativa, Hallelujah. porque todos los días necesitamos There's expectation because every day que esa we hermosa persona need that beautiful person esté obrando en nosotros. works in us. Dice en la página 20, In page 20, el testigo interno nos convence. the internal justicia. witness convinces us of Ay, amado, y no puedo justice. seguir adelante, And beloved, I cannot porque de continue verdad que forward somos bienaventurados. because truly we are blessed. Sabe que después de convencernos de que entendamos lo que necesitamos, You know that after we are convinced of what we need, cuál verdaderamente es nuestra naturaleza, which truly our nature is, ahora también nos tiene que convencer de and justicia. now He has to convince us of justice. Dígame usted, Now honestamente, tell me honestly, medite un poquito. and just meditate a little bit. ¿Qué ser humano What human being trata de convencerte de esta manera tries to convince you in this such a way para darte algo que te to conviene, give you something that is para convenient to darte you, algo que verdaderamente necesitas? to give you something that truly you need? Exactamente qué persona Exactly what person puede ser tan
persistente can be so e persistent insistente and so insisting para que tú entiendas so that you can understand de lo que a ti te conviene. of what is convenient to you. Nómbreme alguna. Name me one. Gobernantes de las naciones A government of the tratan de nations convencerte a ti de lo que es try bueno. to convince you of what is good. ¿Quién hay que a ti te convenza, amado, Who is there that convinces de lo you que realmente necesitas? of what truly you need? Especialmente Especially cuando se trata de lo que nadie entiende completamente. when it's dealing about Si no something es a that no través del one testigo completely interno. understands if it is not through the internal witness, Lo que es tu salvación. which is your salvation. Porque hoy te pueden hablar de muchas cosas que te convienen. Because they can tell you so many things that is convenient to you. Pero detrás de eso But behind hay that, algo que quieren obtener de there's ti. something that they want to obtain of you. Pero el testigo interno But lo the internal único que witness, the quiere only thing that he wants recibir de ti to receive es of que from aprendas you a honrar a is that you Jesucristo. learn how Es to que honor aprenda a Jesus darle la Christ, gloria a Dios. that you learn how to give glory to God. Y a caminar en Hallelujah. ese temor. And to walk in that fear. ¿Cuánto le dan un aplauso? Hallelujah, amen. Amado, Él es Beloved, bueno. he is good. Él es He is maravilloso. marvelous. El único que promete y cumple. The only one that promises El and único que fulfills. promete y no The cambia. only one who promises and does A not pesar de change. que le ponemos Even though resistencia. that we resist him. A pesar que vivimos acusándonos. That even though we excuse ourselves O no, dígale al hermano. or not. Bueno, Tell your brother, sigamos. ask your brother. Verso 10. In verse 10. Dice, el Espíritu Santo convence de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Esta conversación tenía él con los discípulos antes de ir a la cruz. Lo segundo que el Espíritu Santo hace es convencer de la justicia del Padre provista en, dice ahí, Jesucristo. Estamos aquí, ¿verdad? Cuando Jesús vino al mundo, fue acusado de blasfemo, de quebrantador de la ley, de estar endemoniado, etc. Entonces, cuando Jesús asciende a los cielos, el Espíritu Santo viene a convencer al mundo que Jesús no fue un engañador, ni estaba endemoniado, ni había quebrantado la ley, sino que Jesús era quien él dijo que era. El Hijo de Dios hecho carne, el Mesías esperado, y en quien la muerte de su Hijo, Dios proveyó la justicia que salva al hombre. Repito, el Hijo del Dios hecho carne, el Mesías esperado, y el que en la muerte de su Hijo, Dios proveyó la justicia que salva al hombre. Y todos sabemos, amado, que esto no es nuevo para nosotros. And we already know that none of this is new to us. Porque todo esto que vivió Jesús, Because everything that Jesus lived, de la manera que fue blasfemado in the way that he was blasphemed, acusado accused, y tratado and dealt with, como que estaba endemoniado, is as if he was ¿a cuánto han demonized. pasado por experiencia? How many have experienced this? Acabamos de oír hoy un testimonio. We heard a testimony of this. Es un blasfemo. He is a blasphemy. Porque eso le decían a Jesús. Because that's what they told Jesus. Porque son las palabras que Because usa those were the words that they el used acusador, el adversario, in the accuser of the para adversary sacarte del enfoque, to take you out of the para que focus tú no recibas so that you may not receive lo que es la justicia what justice is de Dios of God en su Hijo in Jesucristo. his son Jesus Christ. De esto nos quiere convencer. That is what he wants to convince us of. Sigamos leyendo. And let us continue reading. Aquí hay una pregunta. And here there is a question. ¿Y cuál es esa justicia? Si es una justicia provista y es en Jesucristo el Hijo, tenemos que entender que no se está refiriendo a la justicia innata de Dios, porque esta es una de las perfecciones o atributos propios de su, que dice ahí, y ya hablamos de lo que era esencia. Esencia es lo que realmente es, lo que no varía, And we spoke about what essence is that something that does not change. lo que no se cambia. Something that does not change. O sea, de lo que es Dios, ¿ok? De lo que Dios es. Y esta misma justicia es la que dice, la paga, lea conmigo, la paga del pecado es, ¿qué dice la justicia de Dios? What does the justice of God Que es say? innata, no cambia. That does not change, which Esa remember, justicia that justice
declara de principio a declares fin, from beginning to the Génesis y end, Apocalipsis, Genesis to que la Revelation, paga that the del pecado price of es sin muerte. is death. Y dirá tu hermano, And you can tell your brother eso jamás va a cambiar, that will never change, eso jamás va a variar, that will never vary, porque es la esencia because innata it is the unchangeable de un Dios essence santo, of the holy de un God, Dios celoso, of a serious de un God, Dios of a God que no puede that quebrantar cannot be broken, la ley, the law. porque Jesús no la vino a quebrantar. Because Jesus did not came to break Jesús the la law. vino a cumplir. Jesus came to fulfill No oigo the un law. aplauso Hallelujah, amen. Para Jesucristo, To Jesus Él la vino a Christ. cumplir. He came to fulfill it. Por eso a veces no necesitamos pelear con los legalistas, los que viven por la ley. That's why we don't have to fight with those legalists and those who live by the Yo law. no necesito I cumplir don't la need ley. to fulfill the Es law. más, ni siquiera puedo. E- ¿Con qué? Even the less. With what? Can ¿Con I do? qué? With what? Si ni siquiera los machos Can I cabríos do? que eran perfectos, Not even the rams which were perfect. esos corderitos que llevaban el sacrificio Those lambs inocentes, that were taken as a sacrifice were innocent. pudieron cumplir They can never fulfill esa justicia, esa that esencia justice, that essence. que dice que la That paga del says pecado es muerte. that the price of sin was death. Animal tras animal sacrificado, Animal after animals were Muertes y sacrificed. muertes. Death after deaths. pero ninguna satisfizo, But none of them satisfied. ninguna provocó None of them provoked que esto cambiara that this would change. y que el hombre siguiera pecando, And that the man will stop sinning. creyendo que escondiéndose tras de la sangre de un animal That hiding behind the blood of an animal, podía librarse de pecado. they will be able to free themselves from the sin. Como después años atrás se enseñó As later the Lord taught, que dando una coima that giving a coin después de estar muerto after being te podían dead, sacar they could take you de un lugar llamado purgatorio. of a place called ¿Qué purgatory. hombre What man tiene autoridad has that authority? si no es uno And if it's not que one, usted y yo conocemos, that you and I que know, se llama and that is Jesucristo, His name, el Jesus Cristo, Christ, el the Christ, Redentor? the Redemptor. Es tan sencillo como It eso. is that easy. Pero el hombre siempre queriendo But tener man algo, always wanted to get te something quiere out of it convencer that he wants to convince, que tú puedes comprar, that he can buy, que tú puedes pagar. that he can pay. No hay ningún rico, There is no rich, por más rico que sea, person que tenga suficientemente dinero that has enough money para comprar lo que tú y yo to necesitamos. buy what you and I need. Denle otro aplauso a Aleluya, Dios. amén. Amén, amén. Hallelujah. Give an applause to God. Por lo tanto, dice, nosotros jamás podríamos presentarnos delante de Dios como si fuéramos, ¿cómo dice ahí? Inocentes, porque todos somos culpables, todos hemos pecado. No solamente Adán, todos hemos pecado, ¿ok? Entonces hay otra pregunta, ¿a qué justicia se refiere? Si ya sabemos que la justicia de Dios es la esencia de lo que dice, ¿a qué justicia se refiere? Dice, se refiere a una justicia, aquí está, que se originó en Cristo, en la cruz del Calvario. ¿Dónde, amado, se originó Where did it originate? esa justicia? That justice? Quiero que mire a su hermano. I want you to look at your brother. Esa justicia que nada That justice that never podía satisfacer a Dios. can satisfy God. Esa justicia que That apelaba todo el that tiempo. appealed at all times. Que la paga del pecado That the price era of la sin muerte. was death. Esa justicia se originó That justice originated para ti y para for mí. you and for me. Mientras nosotros estábamos While muertos we were dead en delitos y pecados, in our sins, viviendo cada uno en su mundo, living everyone in their own life, odiando y siendo odiados, hating and being hated, viviendo como ciegos porque estábamos living ciegos, blind as because we were blinded, caminando a tientas, walking just by touch, en idolatría, in en idolatry, hechicería, in witchcraft, en cuántas cosas, amado, in anduvimos how en many otro tiempo. things, beloved. Mientras que hubo Wow, there was one. una justicia There was a que se estaba justice preparando, that was being que se prepared, estaba originando, that was being mientras originated. nosotros no While entendíamos we didn't understood, y no teníamos la capacidad and para we verla ni didn't have the reconocerla. ability to recognize it. Porque cuando vino no se Because reconoció. when he came, he was not recognized. Cuando vino la tomaron, When he la came, acusaron, they took him la and señalaron they accused him and pointed y him hasta out. quisieron privarla de la vida. And they wanted to deprive him from life. Pero no la privaron porque Él la But they entregó. didn't deprive him Porque era because he necesario gave darle un his life. aplauso. He Aleluya. saved.
Give God an applause. Amado, esa justicia se estaba originando. Beloved, that justice was being originated. Empezó allá en el It Génesis. began in Genesis. Cuando en 3:15, cuando le When in advirtió, 3:15, where tú le he heriste en el warned cascañar. that you were Pero going to esta un bite him día in te the herirá en la ankle, cabeza. but he's going to step on Ahí se está your head. originando, amado. There is where it was being originated. justicia. That justice En la cruz del Calvario. in the cross of Calvary. Y tiene un solo nombre. And it has only one Por eso name. que las justicias del hombre son como trapos de inmundicia. That's why the justice of man Como trapos is de inmundicia. as dirty cloths. Podemos, amado, dar la We- vida por alguien. We can give something to Usted puede someone. hacer lo más bueno que usted You quiera can do llamarle the bueno. most beautiful thing, the best thing you Pero can think nada. of. But there is nothing Que Dios cambie that can change la God, justicia que fue in which the justice that originada en la was cruz del Calvario originated in the cross para of Calvary salvarte. to No hay save nada you. que el hombre pueda There is hacer. nothing that man can do. ¿Sabe por qué? You know why? ¿Sabe cómo se originó? You know how it originated? Porque un inocente Because there was an innocent one fue llevado a la cruz. that was taken to the cross. Porque un inocente, Because un inocente, an en un innocent momento determinado, in a determined cuando time, estaba solo, when he was alone, abandonado, abandoned, cuando nadie, when no one, eran muy pocos los que estaban con it él. was very little who were with him. Porque hubo un grupo que siempre está con Dios como lo hay Because hoy. there was a small group who was with God as Había un there grupo. is today. There was Pero la a group, mayoría lo estaba condenando. but the majority was condemning them. La mayoría lo estaba The injuriando. majority was being blaspheming Era en ese momento, him. And it was in that mientras time él while he estaba preparando esa he justicia. was preparing that Cuando le justice decía al Padre, where he said to the Father, glorifica a tu Hijo. glorify your Son. Y se oyó una voz del And cielo there que was a decía, voice in the heaven lo where he said, glorificaré más. I will glorify Porque it venía algo more más grande. because you're Algo más grande que todos los milagros Something que había hecho él en ese greater. momento en la tierra. greater than the miracles that he Había had already done resucitado in that earth. muertos. He resurrected them. Había sanado enfermos. He healed the sick. Había quitado lepras. He took away leprosy. Pero nada se comparaba a lo que venía. But there was nothing Ay, denle compared un to what was aplauso a coming. Dios. And give Ay, God an applause. Nada se comparaba, There is amado, nothing compared. a una justicia mayor que Even the venía. justice that was to come. Porque la necesidad del hombre Because the need of men no es la necesidad física, is not the need es physically. la necesidad del It is the espíritu. need of the Es la spirit. necesidad And there is a need de entender to que understand sin él estamos that muertos. without him we are dead. ¿Sabe cómo se originaba? And you know how it Esa justicia de originated? Dios. That justice of A God través de un inocente. through an innocent. Que las últimas palabras que terminó diciendo That the last word that he ended up saying antes de entregar su espíritu, before he gave his spirit, ¿sabe lo que dijo? you know what he said? Consumado es. Consumed it is. Consumado es. Consumed it En otras is. palabras, In other words, Padre, todo Father, está listo. everything is Todo ready. fue hecho. everything He was pagado el done. precio. I have paid Toda the la obra price. redentora Take the redemptive ahora es work. consumada. And now Ya it no is hay nada que consumed. hacer. There is nothing to do. Ya quedan todos los sacrificios de animales All the sacrifices of animals. sustituidas. Porque aquí el Cordero de Because Dios. here is He the Lamb aquí of God. el que Here paga. is the one who Aleluya. pays. El que paga el pecado. Who pays the Aleluya. sin. Para todos Hallelujah. nosotros. So that others, Amado, Él descendió. beloved, En ese momento que Él expiró y entregó su espíritu, in that moment that he expired and gave his spirit, se estaba originando la justicia. the justice was being Él descendió a originated. los infiernos. He descended into Y hell. sabe que el diablo que lo quería injuriar, And you know that the devil wanted to, el diablo que en la tierra le quiso hacer de todo he wanted to do everything to para que him renegara, in this earth so that para he que may complain, desistiera. so that he may resist le mandó los más aterradores He sent dolores the worstest en esa cruz pain in para that que cross, desistiera de esa so justicia, that he may resist from that porque no justice, quería que se diera esa justicia, because he didn't want that justice to come about. pero nada lo hizo desistir. But nothing made him to No hubo resist. clavos, There was no no hubo nails. azotes, There was no whippings. no hubo rechazo del hombre There was no rejection of que lo men hiciera resistir. that would make him resist. Y yo quiero que lo entiendas, And I want you to para que hoy understand this, vivas la vida que tienes que vivir so that you may y live the nadie life te that you may saque de have to esta live verdad. today, and no one will take you away Porque from Él this lo life hizo truth, todo. because he did it all. Amado, no hubo potestades Beloved, there were que lo powers hicieran detenerse y desistir that wanted him to hold him de la back justicia que tenía que originarse en él. from the justice that would needed to originate in Porque esa him, justicia es santidad. because that justice is holiness. El diablo no lo pudo The detener. devil could not hold him Cuando back. llegó al infierno, When he went to hell, las tinieblas hallelujah, retrocedieron. the darkness ran away, Porque delante de la because muerte before death, de los principados before the había un powers, inocente there was que an nunca innocent había one. pecado He ni con el never sinned
pensamiento not even in the que thought. nunca hubo maldad en There was él. not an evil thought in Por him. eso nos convenía. And that is why he was convenient ¿Y for us. sabe qué? And you know Era that hombre de he was carne y de man hueso, of the flesh and 100% blood Dios, and bone, 100% God, 100% hombre. 100% man. Amado, Beloved, nada lo pudo nothing detener. could hold him back. Era tanta su santidad, His holiness was so great, amado, que la beloved, muerte, that the death, demonios, potestades, not even powers, todo lo que lo había and acosado, everything that wanted to accuse him tuvieron had que detenerse. they had to stop. Dice que la muerte, It la says- tierra lo vomitó. That death had to vomit him. ¿Sabe por qué lo vomitó? You know why he had to vomit him? Porque sabía santidad. Because he tasted like holiness. Sabía santidad. He tasted as holiness. Y la muerte, And the ni el death, imperio de la muerte, the powers of death, ni los demonios not even demons, podían detenerlo. could hold him back. Tuvieron que vomitarlo, no lo They had to resistieron. vomit him. They couldn't resist him Porque lo olía because he smelled a lo que huele, todo lo que hay en el cielo. to everything A that is in heaven. inocencia, Hallelujah. To a innocence, santidad, to a temor holiness, reverente de to Dios. reverent fear of God. Es ahí It is there donde se originaba, where it originated. amado, Beloved, lo que es la justicia verdadera. what the true justice was. Para que hoy tú y yo So now today and you and I vivamos por esa justicia. can live for that justice. Si puede dar un aplauso. If you can, give God an applause. Él lo hizo. He did it. Él lo hizo He did it en la cruz del Calvario. in the cross of Calvary. Y lo sigue haciendo. And he continues to do Porque it. sigue intercediendo And he continues to intercede como cordero inmolado. as Cada vez que usted peca, a lamb that was beaten. Cada Every time vez that que you sin, consciente every time that you o consciously or inconscientemente peca, unconsciously you sin, usted no tiene que esconderse como se escondió you Adán. don't have to hide yourself as Adam did. Ni tiene que ponerse No. ninguna cosita para esconderse una duda de You have pecado. to cover your sin. Simplemente tiene que dar la cara Simply, you just have to give your face y cubrirse and to cover con la yourself justicia de with the Dios. justice of Cubrirse God, con la with sangre the del blood cordero inmolado of que fue derramada the lamb that was beaten de una vez y para before siempre God once and por for all. toda la humanidad. For Por all toda la humanidad. Humanity, for all humanity. Por eso no hay excusas And that is why there is no excuses ante la justicia, before the justice de la cual of el which testigo interno nos tiene que convencer. the internal witness has to convince us No hay of. excusa, There is no excuses porque tenemos que arrepentirnos because we need to repent cada día, every day porque allá arriba hay un intercesor. because there is an Allá arriba intercessor está el up sumo there. sacerdote, Up there, there is a que cada vez priest que usted reconoce that once you la recognize convicción de pecado, the conviction of sin, le dice: aquí están, he says, here it is. aquí están, Padre, yo pagué el precio. Father, here it is. I paid the price. Cuando Él te mira When he sees you y el Padre quiere consumirte, and the Father wants to consume you amado, por lo que sea, for whatever, beloved, pero si for tú estás whatever. cubierto de la justicia, But if you are covered by the Él tiene justice, que detenerse he needs to y stop decir: and ahí say, está Él, there he ahí is. está mi hijo, There is my ahí está son. mi Salvador, There ahí is está my el Savior. Mesías, There is the ahí está el Messiah. enviado, There is the one I ahí sent. está There quien is pagó who la paid deuda, the debt. ahí está There is lo que dice el Salmo, what the Psalm says, que la justicia that the justice y la paz and the peace, se besaron, they kissed, la misericordia the mercy y la verdad and se truth, encontraron. they Denle un aplauso a encounter Dios. themselves. Give God an applause. Hallelujah. Qué lindo, amado. How beautiful, beloved. How beautiful. ¿Cómo es How this, lo que es nuestra redención? our redemptions, Para amarla to love it y disfrutarla. and to enjoy it. Sigamos. Hallelujah. Romanos 3, 21, 26. Pero ahora parte de la ley se ha manifestado, ¿qué dice? La justicia de Dios, amado. Y cuando piense en la justicia de Dios, piense todo lo que vivió Él. When you think about the justice of God, think of everything that he lived. Testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de ¿qué cosa? De la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre
para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, ¿en qué dice? En su paciencia, dígalo, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo, otra vez diga, su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Ahora pregúntele a su hermano, ¿quién es el que justifica? Who is the one, you can ask your brother, who is the ¿Quién one es that el que justifies? justifica? Who is the one that justifies? It is Jesus. ¿Tus buenas obras? ¿Lo bien que tú te portes? Your good works, the good your ¿Las buenas behavior dádivas que is, puedas darle the good a things that alguien? you can do to others, Que des tu vida por alguien. that you can give your life to for others. Hay uno solo que justifica. There is only one that justifies. ¿Y sabe, pastor, por qué justifica? And do you know why he Porque es el justifies? único justo. Because Dígalo, that is the only Él one es el that is único just. justo. That is No the hay only otro one that is nombre just. dado a There los is no other hombres man given to en man el cual podamos ser in salvos, which we can be saved. sino en el nombre de Jesús. If it is not through Jesus. Porque el único hombre que hubo justo. Because that's the only man that was just. Después de lo que pasó allá, usted sabe dónde. After he went through what he went through. Amén. Amen. Amén. Hallelujah. Dice, Dios es quien me condena y Él me muestra que Él es justo. ¿Ok? Al haber pagado por mi pecado sin que yo hiciera nada. Él me condenaba porque me decía que la paga del pecado He en su condemned me justicia. because ¿cuál he es? said that the price of sin was Pero él mismo que death. es justo. But he himself who is just. Escuche esto. Hear this. Dios God, condenó. he condemned. Dios God justificó. justified. Dios God condenó condemned por su esencia. because of his Pero by fue his Dios. essence. But it was God, Nadie más no one else, quien justificó. who justified. ¿Alguien puede hacer eso? Can someone do this? ¿Conoces a alguien? Do you know of anyone of this? Y que haya pagado ese precio, And that had paid that price siendo inocente, pasado por culpable. as well. Being innocent, passed by guilty, for guilty. Por eso, como dice la palabra de Dios That is why the word of God says en el libro de Hebreos, in the book of Hebrews, dura cosa es how hard it is caer en manos de un Dios vivo, to fall into a hand que no crea en la redención of a living God who does not believe y in the que no redemption reconozca su condición. and does not recognize his condition. ¿Dónde me quedé? Where do I leave off? Ok, Dios es quien me condena y Él me muestra que Él es justo, al haber pagado por mi pecado sin que yo hiciera nada. Cuando el Espíritu Santo nos convence de que la justicia innata de Dios nos condena, no nos queda más que reconocer nuestra injusticia. Y si queremos salvarnos de la ira de Dios a causa de nuestro pecado, o sea, de ir al infierno, tenemos que aceptar la justicia perfecta de Cristo que el mismo Dios proveyó en la cruz del Calvario. O sea que si realmente no queremos ir al infierno, So if truly we don't want to go to hell, no tenemos alternativa. we don't have any other alternative. ¿Sabe por qué Él fue primero al infierno? You know why? Because he went first to hell. Pero diga, no se quedó ahí. But repeat that. Él He fue did a not predicarle a los que stay estaban there. ahí condenados He went to preach those who were condemned y there a tomar las llaves que le correspondían a and to Él take the keys that were belonging to him. para Hallelujah. ponerla en las manos nuestras. Put it in our hands. Porque las llaves que Él le dio a Pedro, Because the keys that Para he atar y gave to desatar. Peter, it was to que son las del Evangelio, Ponga su mano open así. and to close. And put your hands esas like las tienen this. todos aquellos que Those han keys, confesado y han creído he que Cristo es have- nuestra justicia. those Y who have nosotros believed tenemos la that llave Christ is para our cerrar y justice, para and we abrir. have the keys to Aleluya, den un condemn aplauso and a to- Dios. Tenemos la autoridad. We have that authority. Porque Él es mi Hallelujah. Glory to justicia. God. Because Por eso nosotros no nos vamos al he infierno. is justice. That's why we're not going to hell. Aunque por ahí nos digan que nos creemos los santurrones. Even though other people may think that we are Es so que holy. nosotros no lo somos. It's because we are. Hubo uno santo There was one that was holy, que me santificó. that sanctified me. Hubo un inocente There was one that was innocent, que se llevó mi pecado. that took away my sin. Y yo no tuve que hacer nada And I didn't have to do más que anything reconocer. other than just to recognize. Dígale al hermano, ¿dónde está el problema? Ask your brother, where is the problem now? ¿Dónde está, amado? El Where- enemigo nos quiere enrollar Where is the enemy just wants to entangle us y hacernos pensar otras and cosas. to make us think other things.
Cuando el Espíritu Santo nos convence de que la justicia innata de Dios nos condena, no nos condena más que reconocer nuestra injusticia. Y si queremos salvarnos de la ira de Dios a causa de nuestro pecado, o sea, del infierno, tenemos que aceptar la justicia de Dios perfecta de Cristo, que Él mismo proveyó en la cruz del Calvario. Si hay injusticia, fue en la muerte de Cristo. Y Dios nos ofrece la injusta muerte de Cristo como nuestra justicia. O sea que la única injusticia, So in other words, that the si only es injustice, que vamos a hablar de injusticia, if we're going to speak about injustice, es de que, is of what? dígale al hermano, You can tell your brother no haya sido yo that it is not I who paid it, a quien el diablo pusiera en esa cruz. who the devil would have put on the cross. O mejor dicho, Dios. Nevertheless, Porque or el it diablo was no puede hacer nada. God, because the devil cannot do anything. Jesús llegó a la cruz por causa de Dios y del propósito. Jesus went to the cross because of El diablo God. no lo mandó ahí. The devil did not send him there. Dios fue It was God. para que hubiera justicia. So that there may be O justice. sea que la única So injusticia que the hubo only injustice that there was fue que un inocente was that an innocent tomara mi lugar. will take my place. Usted lo está entendiendo. And you're understanding this? ¿Y por qué nos cuesta tanto el So evangelio? why is the gospel so Si hard dijo for amén, us? ¿por qué nos cuesta tanto vivir en temor y en santidad? If we say amen, why is it so hard for us to ¿Por live qué in nos cuesta holiness tanto and recibir el fear of God? consejo Why is it so hard to receive the que viene a counsel través de la palabra de that Dios? comes through the word of God? Y tenemos que pensar. And we have to Y think deme about it. tiempo. Times Y come deme chance. and para hacer lo chances que es come correcto. to ¿Por do qué? what is right. Why? Porque a veces decimos las cosas. Because sometimes we say things Y dile al hermano. and you can tell your brother, Las dices, you say it, pero no has tenido la convicción. but you have not had Porque the no está conviction dejando que el because testigo you're interno, not allowing that the internal que el que da los witness impulsos, that gives you the impulses que el que te habla a través de la palabra, that speaks to you through the word, porque él te habla a través de la palabra. because it speaks to you through the word, Cuando hay un consejo, when there is an cuando hay advice, una disciplina, when there is a discipline, cuando hay una amonestación, when there is an amonestation, es el testigo interno, that it is the internal no es el witness. hermano, It was not the no es el brother. pastor. It is not the pastor que quiere hacerte que that wants entiendas you to make you understand lo que tú necesitas. what you need. Entonces, si reconocemos estas cosas, So if we recognize these things, vivamos como tales. let us live as such. Primera de Pedro Hallelujah. 3:18. 1 Peter 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados y el justo por los injustos, o sea, nosotros, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, amado, pero vivificado en espíritu. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado por nosotros, mira el inocente, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. O sea, que usted, So what are you? Dígalo. You are lo que hemos justice of God aceptado, in Him. Those who have somos accepted, justicia de Dios. we are justice of God. Amado, ¿saben lo que es ser justicia de Dios? Beloved, you know what it is to be the justice of God? Pero en Cristo, But in Christ. amado, Amen. en In Cristo. Christ, beloved. Seguimos, podemos decir We can say que la culpa es de Adán porque de él heredamos la naturaleza caída y nacemos pecadores. Pero esto Dios nos dice, puse ante Adán dos opciones. Génesis 2, 16 y 17. Y le mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Incluía el árbol de la vida y vivir eternamente. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras ciertamente morirás. Y todos sabemos esa historia. ¿Qué pasó? Hicieron caso, ¿verdad? and we all know that he did not listen. Hicieron caso. Igual que nosotros. The same thing as us. Igualito que cuando usted recibe ¡ay, sí voy corriendo, pastor! ¡Ay, sí voy The same thing corriendo! when you receive an advice. Yes, habló yes, Dios. pastor. I'm running. I'm Estos running. Dios salieron It corriendo. was God. It was God speaking. And Así you que go no running. tenemos de qué mirarnos ni nada. So we don't have to Porque de admire allá viene. others because that is where it comes from. Hoy también pongo And- ante ti dos opciones. ¿Ok? Se las puso a ellos dos. Le puso dos opciones. El árbol del bien y del mal. ¿Ok? Y ya usted sabe el otro. Y hoy también a nosotros, porque Dios él mismo no cambia, amado. God is the same. He does not change. Él He no put the cambia. same two options for us. Juan 3:18. John 3:18.
el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Primera de Juan 5:12. El que tiene al Hijo, ¿qué dice ahí? Tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. O sea, si usted tiene al Hijo, ¿qué tiene? So if you have the Son of God, Si usted you tiene al have Hijo, ¿qué tiene? life. If you have the Son of God, you have life. Dígale al hermano, hay que Hallelujah. tener al Amen. Hijo. So we have to have the Son. Hay que tener al Hijo. We need to have ¿Tú the quieres Son. vida? You want life? Porque ahí andan buscando Because las cremitas para they want the y creams. ¿verdad? or- ¿Cómo podemos llamarle, pastor? Para beber jarabe, cositas para tener vida eterna. A ver, los hombres se están congelando. ¿Cuántos saben que hay hombres que se congelan? there are people that are being Para ver si pueden frozen resucitar. to see if they can ¿Cuántas resurrect. cosas inventa el hombre, amado? And how many things does man Y es tan invent? sencillo tener al And it Hijo. is so simple to have the Porque Él Son. es que da la vida Because it is eterna. He who Él es el que gives tiene el árbol the de la vida. eternal Denle un life. aplauso It a is Dios. He is the tree of life. Dios nos da la opción a nosotros como God se la gives dio a us the ellos. option as He gave it to us, to them. ¿Quién se Who puede excusar delante de Dios? Can excuse themselves before God Y seguir echándole la culpa a Adán. and to continue to blame Adam. O por ahí como alguien siempre me hace reír, me dice, cuando yo llegue al cielo, cuando encuentre a Eva, santo de la gloria. Or as they make me laugh Me when va a they say, escuchar. when I get to heaven and I Porque find hasta a Eva Eve, también le echamos la culpa. because we even blame Eve. Pero eso ya quedó. But that is Porque a nosotros behind. también hoy se nos están dando las dos because opciones. de today escoger. God has given us the two Dile al options hermano, as tú well. decides. And you decide. Seguimos, pregunta. ¿Qué significa que Dios nos ha justificado? Justificar es una palabra tomada de los tribunales. En los tribunales del hombre se suspende un procedimiento por falta de pruebas o cuando el acusado es demostrado inocente. Pero no es así en el tribunal divino, ya que ante el tribunal de Dios, ¿qué cosa? A ver, lo quiero bien fuertes. Todos We are somos all guilty. We culpables. are all guilty before Ante the los tribunal of tribunales de God. los hombres, usted tiene su defensa y puede demostrar su inocencia. And before the tribune of men, you can show Y your lo pueden innocence. dejar libre. And they can set you free. Pero ante el tribunal de But Dios, before the tribune of God, usted no va a decir, no, you're not going to Señor, be able to say, no, habla Lord, con Adán, él tuvo la culpa. speak to Adam Habla con because Eva, nosotras las mujeres. Adam and Eve, Todos no, somos all culpables. are guilty. Y todos estamos bajo, esto es lo más triste, And this is the bajo most sad, condenación. is that we are all under condemnation. La justificación es la acción legal de Dios como juez, quien habiendo originado una justicia en la redención por la sangre derramada por Cristo, declara justo al impío por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Él ha sido declarado justo, el que ha sido, declarado justo, repito, el que ha sido declarado justo es totalmente salvo. O sea que no hay que tener miedo ni temor. So ¿ok? we're not supposed to be afraid Es or have imposible fear. que It is quien impossible reciba la salvación who viva en has temor. received salvation to be Que afraid. si me voy o no me voy para el cielo. That if I go or not go to heaven. Que si soy o no soy. That if I am or I am not. La convicción es que si usted creyó The conviction is that if you lo que believe usted y lo que necesitaba, what you are and what you needed, y quién es el que lo puede salvar, and who is the one that can save you, usted ya está completo. Diga you are completo. complete. You are complete. No deje que el diablo, amado, lo esté acusando y señalando. Don't let the devil accuse you. No deje que nadie le diga lo contrario. Don't let anyone tell you that on the contrary. A no ser, Nevertheless, pero, como digo yo siempre, pero but as I always say, usted no but esté viviendo la vida que tiene que vivir. that you are not living the life that you are to be living. Y nosotros tenemos que vivir la vida de Cristo. And we need to live the life of Christ. Porque tenemos que tener que vivir la vida de Cristo. Because we need to live the life of Christ. Sencillo. Simple. Porque tenemos que tener la vida de Cristo. Because we need to live the life of Porque esa fue la Christ. vida que recibí. Because that is the life that I received. Diga, esa fue la vida Saying que that is recibí. the life that I No podemos received. vivir otra vida. We can't live another life. ¿Y la vida de Cristo cómo fue? And the Una life of vida Christ was
santa. De a un holy aplauso a life. Dios. Give God an applause. Amados, que a veces nos pensamos, Beloved, is se that nos meten tantas cosas aquí en esta cabecita. so many things go into this hand. Ay, pero es que me cuesta tanto. Oh, but it is so hard. Pero si recibiste la vida But de you Cristo, received the ¿cuál es life el of Christ. problema? What is the problem? No le haga caso a las provocaciones, a las Don't, tentaciones. don't listen to the provocation or Reprende a temptations. Satanás y sus Rebuke provocaciones y sus Satan tentaciones. and his temptations. Porque Él va a querer todo el tiempo provocarte y tentarte. Because he wants to provoke you at all Dile, times no me vas a hacer caer. and say, you're not going to make me fall Porque yo tengo otra vida. because I have another No es la life. vida de la vieja And that is criatura. not the life of the Es old la vida del creation. nuevo, del It is nuevo the life nacimiento. of the new Es la vida de born. Cristo en It is mí. the life of Christ in me. Aleluya. Hallelujah. Es la vida del It is the life Todopoderoso. of the Almighty. Que si llego a Hallelujah. pecar me va a levantar. That if I fall, he's going to lift me Las up. veces que sea necesaria. How many times it may be needed. ¿Quién acusará a Hallelujah. los escogidos de Dios? Who is going to choose Si Cristo fue the el que murió elected por ones ti. of Christ? If Christ is the one who died for me, hallelujah. Esto es para Amen. siempre, That hermano. is forever, beloved. Camine Hallelujah. confiado. You have to live Camine trusted. seguro. You have to walk assuredly. Ayúdeme, ¿dónde me quedé? El Espíritu Santo, como vimos anterior. El resumen, gracias. En el resumen, el pecado consiste en no creer en el Hijo de Dios. La justicia se logra por creer en Él. Eso es tener fe, la fe genuina, la que agrada a Dios. ¿Ok? El Espíritu Santo, como vimos anteriormente, nos convence de pecado para que podamos ver nuestra verdadera condición espiritual. Y al ocurrirnos esto, nos sentimos culpables. Y sabemos que lo somos, pero el Espíritu Santo no nos deja con la amargura de la culpabilidad, sino que nos abre el entendimiento, nos revela el Evangelio y por primera vez, como nos pasó, entendemos que es lo que significa y por qué tuvo Cristo que morir por nosotros. ¿Ve? Usted ahora va a entender por qué Cristo tuvo que morir por usted Now y por mí. you're going to understand why Christ needed to die for me, for you. La palabra de Dios dice, And the word of God Romanos says, 1:17, Romans 1:17. porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Amén, Esta palabra es muy aleluya. importante. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por eso el apóstol Pablo escribió diciendo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irrepresible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas, mire, como que no se arrepentía, estaba contento, feliz. ¿Ve? Ciertamente aún estimo todas las cosas, ¿como qué cosa dice ahí? Como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué cosa? Para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, ¿ve? Que por la ley, amado, no hay nada que hacerle, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Filipenses 3, 4 al 9. ¿Usted sabe quién dijo estas tremendas palabras? Un hombre que lo conocía y lo sabía todo. A man that knew it all, Diga, aparentemente. apparently. Un hombre que estaba Amen. muy That was convencido very convinced de que todo era por la ley y a that causa de la everything ley. was because of the law and by the law. Porque él miraba a Dios solamente en la ley. Because he saw God only in the law. Tanto así que se hizo un perseguidor Such a way that he was a persecutor del pueblo de Dios. of the people of Pero God. diga, hasta But say until que se le apareció la justicia en el that camino. the justice appeared to him in the way. Esa justicia que se originó en la cruz del That Calvario. justice that originated Le in the salió cross al of Calvary. encuentro. He encountered it. Y le dijo, ¿hasta cuándo? And he said, how long? ¿Hasta cuándo me persigues? How long are you going to follow me? Dura cosa.
how hard it Ah, is, mire la palabra, dura cosa te es how hard it is seguir dándole, to continue, insistiendo insisting en lo que ya quedó atrás. Lo in estoy what was parafraseando. behind. ¿Por qué? Because La ley la he pagado yo. the law I have La ley termina en mí. paid it. Lo The que tú law ends up in me. necesitas What you need, es mi justicia. it is my justice. Lo que tú necesitas What you need es lo que yo hice en la cruz del is what I Calvario por did ti. in the cross of Calvary. El hombre se sacudió, And the man shook him. quedó ciego, He was blind, pero naturalmente, but naturally, pero espiritualmente nevertheless, empezó a ver. spiritually, he began to Empezó a ver see. como He empezamos a ver began to nosotros. see as we begin to see. Se paró de ahí He got up, y lo siguiente dijo, Señor, and the next thing he said was, Lord, recibió justicia, diga. he received justice. Recibió la He justicia. received the justice. Señor. He said, Lord, Solo por el Espíritu se llama Señor a Cristo. only by the Spirit you're able to say, Lord, ¿Qué es lo que quieres que haga? what is it that you need me to do? Dígame. Say amen. ¿Cuántos de nosotros podemos decir lo mismo en esta noche? How many of us can say the same thing today? Hemos Tonight? recibido convicción de pecados We have received conviction of sin, y hemos recibido convicción de quién es nuestra justicia. and we have received conviction of who our justice is. Y hoy podemos decirle, amado, abiertamente, And today we're able to say openly, Señor, Lord, ¿qué es lo que quieres que haga? what do you want me to do? ¿Qué es lo que quieres que haga por ti? What do you want me to do for you En gratitud in gratitude a lo que tú me has dado. to what you have given to me? No tenemos con qué pagar, We have nothing to pay, solo con una vida only just one life que glorifique that glorifies y honre su nombre. and honors His Solo life, con una vida, His amado, name, only with one life donde dejemos where al we testigo interno let the internal witness trabajar to work en libertad, in freely, sin contristarlo, without contriting sin Him, apagarlo, without sin quenching ser Him, rebeldes, without being rebellious, sin ser altivos, without being haughty, sin ser orgullosos, without being Porque todo prideful eso and arrogant, because all of hace that, que Él, it makes Him, aunque esté, even though no pueda obrar. He is there, Y qué pena estar en una casa for Him not to work. And es how esta sad it is casa. to be in a house y no pueda hacer nada, and not to be able to do porque lo anything, tengamos atado, because we have Him bind up al no dejarnos and not allowing us convencer diariamente to be convinced daily de lo que hemos recibido of what we have received y de lo que necesitamos hacer and what we need to do para manifestar nuestra gratitud. to manifest our gratitude. Póngase de pie You can stand to your feet y podemos decirle and we can gracias. say, God, thank you. Gracias. Thank you. Amado, gracias. Que el Espíritu Santo le dé convencimiento. Amado, lo que costó el precio. Y lo que nosotros debemos hacer, amado. That God may give you No se conviction complique. of what the price was bought for. Deje el or orgullo, paid. deje la altivez. Let aside the Mire, pride and the haughtiness, Jesús the lo hizo por arrogance. nosotros. Jesus did it for us. Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. He said, Father, forgive them because they don't know what they are doing. ¿Cuántas cosas Él dijo a favor de nosotros? How many things He said on our favor for us? Y yo le pregunto a usted por el Espíritu. And I'm asking you in the Spirit, ¿Usted cree que valió la pena? do you believe that it was worth it? ¿Usted cree que merecía que Él pasara Do you believe that it was worth for Him to go through y hablara como habló en esa cruz? and speak the way He spoke in that cross? Y se dejara abatir y humillar y separar del Padre y And separar de allow Dios. Himself to be afflicted and be Porque no estuvo separated by separado God. del Padre Because simplemente. He was not just simply Estuvo separated by the separado de Father. Dios. He was separated of God. Por eso exclamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? That's why He cried out, my God, why did you abandon me? ¿Usted cree que valió la pena? Do you believe that it was worth it? Y yo quiero decirle por el Espíritu amado, claro que sí. And I want to tell you through the Spirit, yes, it was. Porque Él tiene que ver el fruto de su aflicción. Because He has to see the fruit of His Y affliction. ese fruto somos nosotros. And that fruit, it is we. Por It eso is dígale us. gracias. And that's why you say thank you. Me pongo en tus manos, I testigo put myself interno, in your hands, para internal que tú sigas witness, obrando, so that you may continue to para que work, tú me sigas convenciendo, so that you may continue to convince. para que tú me sigas guiando. Amen. Porque tú eres mi consolador, tú eres mi ayudador. ¿Dónde iría si no fuera por ti? ¿Quién me revelaría mi pecado? ¿Quién me haría sentir mi culpabilidad? ¿Quién me haría ver la verdadera palabra? ¿Quién me haría entender lo que no entiendo? Si fue dicho por ti, Jesús, que cuando viniera el consolador nos enseñaría, nos daría convicción de aquellas cosas que necesitamos. Por eso aquí estamos en esta noche. Por eso no nos quedamos en casa descansando por el cansancio y hemos peleado con el sueño y con el cuerpo cansado. Porque tú nos has convencido de lo que necesitamos.
Y es que estamos para decirte, ayúdanos. No desampares la obra de tus manos. No me escuches cuando te digo que no. No me escuches cuando te ignoro. Por favor, ayúdame a obedecerte, ayúdame a hacer lo que es correcto, aunque no lo entienda, aunque no me guste. Porque nunca me va a gustar lo que tú me vas a demandar. Pero ayúdame a vivir la vida que se me ha entregado, esa vida que llevo conmigo, que es la vida de mi Salvador, de mi Redentor, a cuidarla, a honrarla, a santificarla, a prepararla para aquel día cuando se escuche la trompeta en los cielos. Ayúdame a no caer en tentación. Ayúdame a discernir el mal cuando se acerca. Ayúdame a huir de aquello que no me conviene, de aquello que no me edifica. Ayúdame, ayúdame en el poder de tu Espíritu. Ayúdanos mañana a estar en ese ayuno, a estar preparados para hablar de aquella maravillosa palabra de Hebreo 12, donde nos enseña a poner la mirada en el blanco, porque ahí es donde está nuestra justicia. Ahí está. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia en esta noche dice: amén, amén, amén. Amén, amado. Saque su celular, le voy a pedir.